Y el título para hoy es Lo verdadero y lo falso. El capítulo 9 empezó con la visión de Saulo cuando estaba camino a Damasco, y luego de ese encuentro tan extraordinario con Dios, pues se convierte. Porque nadie puede tener un encuentro con Dios y ser el mismo. Por eso que cuando una persona verdaderamente es salva, es porque tuvo un encuentro genuino con Dios y no necesita otro encuentro más en su vida. Porque un solo encuentro te da la salvación y te da la vida eterna. Tal vez no haya habido truenos o relámpagos, porque a veces el ser humano está muy acostumbrado a la parte emocional. Tal vez ni siquiera hubieron lágrimas, a veces sí, pero a veces no. Pero si el arrepentimiento fue genuino, ojo, si el arrepentimiento fue genuino, no fue emocionalista, y la fe en Jesucristo fue genuina, entonces uno es salvo, aunque ni siquiera tal vez haya sentido gran cosa. Porque la salvación viene por la fe en Jesucristo. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. No hay otra cosa. Entonces vemos a Saulo, tiene ese encuentro extraordinario con Dios y pues tuvo que arrepentirse. Y es lo que pasó, se convirtió. Y luego de convertirse, dice que comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco. Y a continuación seguimos viendo que incluso algunos no le creían. Y como algunos judíos estaban celosos de que, ¿cómo es que Pablo, verdad? Ahora estaba predicando, organizaron o tramaron su muerte. Y él tuvo que escaparse, lo tuvieron que sacar a escondidas. Así que sabemos que a pesar de esto, de esta persecución, la iglesia siguió creciendo. Porque a la iglesia de Cristo no lo detiene nadie. A la verdadera iglesia del Señor, la iglesia sigue avanzando, la iglesia se sigue santificando, la iglesia sigue siendo una iglesia espiritual, buscando las cosas de Dios en primer lugar. Lógicamente que hay algunos que se han desviado y que ya no buscan y no ponen las cosas de Dios en primer lugar, sino que ponen otras cosas en primer lugar. Por lo tanto, no podríamos estar seguros de que sean la verdadera iglesia de Cristo. Porque hoy podría venir el Señor Jesucristo. ¿Cuántos entienden eso? Y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es decir, una iglesia santa, una iglesia que anhela la santidad, una iglesia que busca la santidad, una iglesia que anhela hacer las cosas que Dios desea hacer, pero detestar también las cosas que Dios detesta. Lamentablemente, pues han metido muchas cosas y con el nombre de Cristo de por medio han surgido lo que se llama la falsedad. Así que debemos recordar algo, que después de la conversión de Pablo, Dios manda a Pablo a Tarso de Cilicia por 4 años, ¿verdad? Les había estado diciendo. Y él no va ya solamente de turismo o se va de paseo porque extraña a la familia, ¿verdad? No, sino que él va y comienza a predicar y hace la obra de tal manera que cuando él regresa dice que deja hermanos e incluso iglesias por toda esa región que había estado presente. Es decir, que en nuestro caminar, si Dios nos permite ir a algún lugar, no simplemente es para ir meramente de vacaciones, sino que para dejar una huella de por qué nosotros somos cristianos. Porque algunos se van de vacaciones y también dan de vacaciones a Cristo. No hay ese testimonio como verdadero cristiano. Así que mientras Pablo está por allá trabajando en la obra del Señor,
Dios ahora vuelve nuestra atención a Pedro y la transición que está tomando lugar en Judea y Samaria. Recuerde que Dios estaba usando a Pedro para poder llevar a cabo esta transición de los judíos hacia los gentiles. Sí, en eso nos habíamos quedado. Luego, como un paréntesis, viene Pablo. Ahora Pablo se va y hay otro paréntesis de Pablo y ahora vamos a regresar con Pedro nuevamente. Así que de tal manera que nadie más adelante pueda decir que Pablo llega a la escena para empezar algo que a él se le ocurrió entre los gentiles, porque Dios ya había usado ¿a quién? A Pedro, ¿verdad? No a Pablo, sino a Pedro para abrir esa puerta de salvación a los gentiles. De tal manera que cuando Pablo es encomendado a los gentiles, no lo hace por una iniciativa propia, sino que iba a continuar lo que Dios había empezado a través de la vida de Pedro. Así que cuando Pablo vuelve a la escena, que este es en el capítulo 11 de Hechos, él simplemente toma la obra que donde Pedro lo dejó. Y no se contraponen, no se pelean, como algunos a veces en estos tiempos tienen por costumbre. No, mi iglesia, no, mi doctrina, no, mi enseñanza es la única. No, porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Y cuando Dios pone pastores dentro de la congregación, es para poder cuidar de todos ustedes como rebaño del Señor, como hijos amados, lavados por la sangre del Cordero. Por lo tanto, es una gran responsabilidad aquel que es llamado a servir dentro del pastorado. No es para poder aprovecharse de los hermanos y tratar de ver quién está en mejor posición para poder obtener dinero, obtener ofrendas, obtener tantas cosas. No. Dios nos llamó a todos dentro del ministerio para poder servir al Señor y a todos ustedes, desde luego. Y para mí es un privilegio poder servirles a ustedes, porque son hijos de Dios. ¿O no? Como no dijeron nada, dije, tal vez me equivoqué en el lugar. Y en el capítulo 10 y 11 vamos a ver esta obra que hace entre los gentiles. Pero por ahora, para terminar el capítulo 9, veamos algunos aspectos importantes de su ministerio como apóstol. Así que vamos a aprovechar esto para ver lo que la Biblia dice acerca de los apóstoles de Cristo y los apóstoles que hay el día de hoy, que se han levantado, pero por montones. Ahora ya no quieren ser siervos de Dios. Ya no hay muchos que quieran ejercer incluso el pastorado. Solamente quieren ser apóstoles. Así que vamos a ver la distinción del ministerio de un apóstol de Cristo. Pedro era uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y el único en toda la Biblia que se parece a los 12, el único es Pablo, no hay más. Así que vamos a ver qué es lo que distingue el ministerio de estos apóstoles de otros apóstoles. Y voy a aprovechar de paso, espero en el tiempo que nos alcance, porque a veces han hecho esa pregunta. El día de hoy, ¿hay apóstoles? Y es una pregunta recurrente entre el pueblo del Señor. Y este pasaje de Hechos 9:32 hasta el 43 nos va a ayudar a responder esta pregunta. Así que vamos al versículo 32 de Hechos 9. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, ¿qué más? Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. No dijo: yo declaro que ya estás sano. Yo decreto sanidad sobre tu vida. No dijo nada de eso, ¿sí o no?
¿Captan la idea? O sea, dándole la gloria ¿a quién? A Jesucristo. Porque cuando dicen, yo declaro sanidad, ¡wow! Pues no, el hombre se está llevando todas las palmas. ¿Sí? ¿Comprenden? Mire, lo bíblico es lo bíblico. Y allí está. ¿Quién? Jesucristo te sana. O sea, no me agradezcas a mí nada, porque el que te sana es Jesucristo. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Jesucristo te sana. Qué tremendo. Y eso lo puedes saber uno cuando tienes comunión con el Señor. En algunas oportunidades, aquí en la congregación han sido testigos de algunas cosas que Dios ha hecho, de muchas cosas, mejor dicho. Y que a veces le decía, a ver, pasa vamos a orar por ti. Y luego le decía, agradécele al Señor que ya lo hizo. Nada más. Y no es que uno no tiene nada, todo lo tiene nuestro Señor. Qué bueno es Él. Y qué bueno que todavía sigue derramando de su gracia para poder compartirla, para poder ministrar a su pueblo amado. Un poquito de geografía. Lida quedaba entre Judea y Samaria, y era una región de Israel entre Jerusalén y el mar Mediterráneo, era ahí en el centro. Entonces, aquí vemos algo importante, que Dios vuelve nuestra atención otra vez a Judea y a Samaria, fíjense, ¿cómo es? Para poder ver esa transición. Y según este pasaje, vemos que Pedro como apóstol tiene señales de apóstol. Y esto ahorita lo vamos a ver. Tiene señales de apóstol. Dice en 2 Corintios 2:12, ¿cuáles son estas señales? Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Esas son las señales de apóstol. Y Pedro tenía esas señales de apóstol. Había señales, prodigios y también había ¿qué? Milagros. ¿Ok? Pero además de esto, fíjense, hay algo importante. Algo importante que no tenemos que perder de vista. El Evangelio de Marcos 16, 17 al 18 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Algunos dicen que estas señales solamente corresponden a los apóstoles. Sin embargo, 2 versículos antes, en el versículo 5 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Contexto. Si nosotros limitáramos esto a los apóstoles, entonces el resto no deberíamos predicar, no deberíamos evangelizar. Con lo cual nosotros iríamos en contra de lo que la Biblia establece, que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, si esto de ir y predicar, ¿verdad? A todo el mundo, llevar el evangelio a todo el mundo es para todos, estas señales que dice acá también tienen que ser para todos. ¿Cierto o no es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque acá dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿Dice eso? ¿Sí o no? Dice a los que creen. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios.
Con lo cual podemos decir que estas señales fueron para sus discípulos que estaba encomendando, pero también para aquellos discípulos el día de hoy. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Si usted es discípulo del Señor, usted tiene esta garantía de parte de Dios. Usted no necesita que el pastor ore para echar fuera demonios. Usted lo puede hacer. Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, otros idiomas, es lo que dice Hechos 2, otros idiomas que eran entendibles por otros, recuerdan. No era una lengua que nadie lo entendía, era que otros lo entendían. Incluso, si hubiere, pues hay una situación como el apóstol Pablo, que una serpiente ¿cómo se llama? Lo mordió y no murió. Pues no le hagan daño, es lo que decía, es lo que acaba de decir. Beber cosas mortíferas sin que le hagan daño. Y sanar imponiendo las manos. Muchas veces algunos que ya no creen que los dones espirituales aún continúan vigentes, dicen que los apóstoles pues sanaban a todos. Y no es cierto, no sanaron a todos. Timoteo, recuerdan, estaba enfermo y Pablo tuvo que escribirle. ¿Para qué? ¿Cuál es el problema de Timoteo? Pues un problema estomacal. ¿Y por qué no fue sano? ¿Se dan cuenta? Es decir, no se sanaba a todos. Y luego vamos a ver otro pasaje que también queda alguien enfermo. Ahorita se lo vamos a ver. Jesús incluso, Jesús mismo, dice que no sanó a todos. Entonces, cuando alguien dice que los discípulos sanaron a todos, que los apóstoles sanaron a todos, pues no es verdad. Eso no dice la Biblia. Sí sanaron, claro, y a muchos, pero no a todos. Porque algunos dicen, no, ya no hay. Si tú tienes el don de sanidad, entonces tienes que sanar a todos. Pues no es cierto. La Biblia no es así, la Biblia no dice eso. Y yo muchas veces, cuando he tenido oportunidad de platicar con estas personas que creen que ya no hay dones, le digo, pues tendrías que ir y decirle a la persona que fue sana del SIDA, que no fue, que es una ilusión. Ve y dile que que no hay dones. Y explícale cómo es que fue sano. Y no hablo de una gripa, estoy hablando de SIDA. Diles a aquel que fue sano de cáncer en la garganta, que no fue sano, dile. Y yo digo, te puedo presentar muchísimos casos. No 1, no 2, no 5, no 10, ni siquiera 20, ni 50, muchos casos. Muchos. Es cierto que hay mentirosos. Sí los hay. Y de eso vamos a hablar después. Pero el hecho que haya algunos mentirosos, eso no quita que el poder de Dios no esté vigente todavía. Y que aún Dios siga haciendo milagros. Que Dios aún siga sanando. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios siga obrando. Así que en este caso, estas señales que estaban hablándose de los apóstoles eran señales de confirmación, porque siguen la palabra, siguen ese mensaje que Dios ha mandado. Versículo 34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y esta persona, Eneas, de alguna manera representa el estado enfermo de la humanidad. Una persona que no se puede valer por sí misma, que necesita el toque poderoso del evangelio. Así la gente que anda perdida no por sí misma no va a poder hacer nada, que necesita que alguien venga y le dé la palabra del Señor, el evangelio. Y algunos ven en esta enfermedad el estado del creyente carnal que vive, pero que necesita esa sanidad espiritual.
Sigamos versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Qué extraordinario cuando las personas ven que Dios está obrando, que ocurre una sanidad, y entonces dice que muchos creyeron. Ahora, yo me pregunto, a veces ven situaciones de enfermedades que están desahuciadas, personas así, y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y Dios tiene misericordia de su familia y lo sana. Y la gente y los familiares directos ni siquiera creen. ¿Sí? ¿Ha visto casos así? Pues yo he visto muchos. Al contrario, mal agradecidos. Y no quieren saber nada con las cosas de Dios. Pero acá vemos gente que cree. Ve algo que, wow, y todo cree. Yo he visto casos tan extraordinarios. Y la gente, wow, qué bonito que esto, pero no creen. No quieren saber nada con Dios. Pero hay excepciones, como algunos de ustedes, que un día vieron una obra maravillosa de Dios, y a través de eso Dios los salvó a ustedes, y ustedes permanecen fieles. Pero no son muchos, son pocos. Jope, al igual que Lida, quedaba en las afueras de Jerusalén, era también de las regiones de Judea y Samaria. Entonces, Jope estaba en la transición, en la mitad de Jerusalén y Samaria. Estaba ahí, en el centro. Todavía está en esa transición, a la mitad. Así que todavía no había llegado hasta los gentiles. Todavía se percibía ese espíritu de transición. Tabita muere y Pedro, sin llevarse la gloria, desde luego Dios usando a Pedro, lo resucita entre los muertos. Algo tremendo. Esa sanidad de Tabita, esa resurrección de Tabita, sirve de señal, y dice que muchos creyeron en esto. Muchos creyeron. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo un apóstol ejercía ese don de parte de Dios. Un don que iba acompañado por una señal. Y esto no lo podía hacer cualquiera, sino alguien que tenía ese don, desde luego. Y esta era una señal de parte de Dios, que Dios estaba respaldando el ministerio de Pedro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro histórico de la iglesia, tenemos el ministerio de Simón Pedro, quien era un apóstol, al igual que otro apóstol destacado, Pablo. ¿Recuerdan ustedes? Simón Pedro fue el predicador de su propio pueblo. Sin embargo, él abrió las puertas, ¿para qué? Para que el cristianismo se extendiera hacia los gentiles, y eso lo hemos estado explicando anteriormente. Pero hay otro apóstol, que es Saulo de Tarso,
cuando se convirtió, pues fue Pablo, y él fue el apóstol ¿de quién? De los gentiles. Mientras que Pedro, su ministerio estaba orientado hacia los judíos, el apóstol Pablo estaba orientado hacia los gentiles. Y el relato indica, la Biblia indica que cada uno de ellos levantó a una persona de los muertos. Porque había señal de apóstol. Cada uno. Obviamente, Cristo, el gran apóstol de nuestra fe, resucitó también de los muertos durante su ministerio. Recuerdan ustedes, Lázaro fue levantado de los muertos. Ahora estamos viendo que Tabita fue resucitada de los muertos. Pero quiero llevarles al otro gran apóstol, porque Pedro es el apóstol de los judíos, no se olviden. Y Pablo es el apóstol de los gentiles. Y entonces quiero llevarles a otra prueba de que el apóstol Pablo también hace algo tremendo. No por él, sino que era una señal de respaldo hacia él. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. Y ahí vamos a ver un caso extraordinario. Pablo estaba haciendo la disertación. Y dice que estaba predicando y parecía que se demoraba mucho. Y en eso había un muchacho que estaba como en el tercer piso. Ahí estaba Eutico. Así se llamaba este muchacho. ¿Alguien se llama Eutico acá? ¿No? Pues ya tiene sugerencia de un hombre sin caso que tenga su bebé. Eutico estaba arriba y se cae. Y estaba muerto. Y todos estaban tristes. ¿Y ahora qué hacemos? Y Pablo, Dios usa a Pablo. Y antes de retirarse, el apóstol Pablo lo deja a este muchacho, pues, que había resucitado. Dios le dio este poder de sanar a un muerto, a Pedro y a Pablo. ¿Por qué? Porque los dos de alguna manera eran cabeza de diferentes apostolados. Pedro era de la circuncisión y Pablo era de la incircuncisión. Pedro, les vuelvo a repetir, judíos, y Pablo de los gentiles. Así que es posible que también levantaran a otros, pero la Biblia solamente registra estos dos casos, con lo cual son suficientes de esa manifestación de los dones, de las señales milagrosas que tiene un apóstol de Jesucristo. Y fue posible sanar enfermos, levantar muertos y algunas otras milagros adicionales, y estas solamente eran evidencias de ser apóstol, eran los dones apostólicos. El apóstol Pablo dijo que los apóstoles eran el fundamento de la iglesia, en el sentido de que la iglesia estaba edificada sobre ellos. Y tengo que decir todo esto, ¿por qué? Porque ahora han aparecido demasiados apóstoles por todo lado. Apóstoles, todo el mundo quiere ser apóstol. Entonces, vamos a ver si los apóstoles eran el fundamento de la iglesia, al igual que un edificio. Cuando se pone el fundamento, ¿cuántos fundamentos se pone? Los fundamentos son las bases. ¿Cuántas bases ponen para levantar un edificio? 10, 20, 30 o una sola vez. ¿Se pone cuando empiezan o se pone ya cuando terminan? En el techo se ponen las bases. A ver los ingenieros, ¿dónde lo ponen? Imagínense que, pues yo no sé nada y se me antoje ponerlo a la mitad, cuando estoy haber levantado 5 pisos ya. Si voy a hacer un edificio de 10 pisos. Pues no tiene lógica. Un fundamento solamente se pone una vez y se pone al empezar la obra. Ahí se ponen los fundamentos. Así que los apóstoles eran los fundamentos, porque sobre ellos se iba a levantar todo lo demás. Ellos fueron los que de alguna manera podemos decir que nos dejaron o nos dieron el Nuevo Testamento, sobre la cual la iglesia es edificada.
porque es la base para todo lo que vamos a seguir viendo. Es la base de nuestra fe incluso. Es la base de todo lo que nosotros somos y por qué estamos en este lugar. Así que como el fundamento se pone una sola vez en un edificio, así el fundamento de la iglesia se pone una sola vez. Se pusieron los fundamentos, habían muchas señales, había muchos milagros, pero ahora una vez puesto ese fundamento, la cuestión es, cambia, porque antes no había el Nuevo Testamento, por ejemplo. Entonces, ¿cómo saber si alguien venía verdaderamente de parte de Dios a través de estas señales? Pero una vez que ya está el Nuevo Testamento escrito, entonces la perspectiva cambia. Ahora el fundamento es la doctrina bíblica sobre ella. Así que al fin de la época de las escrituras del Nuevo Testamento, el apóstol Juan escribió algunas cosas importantes. Allí en la segunda carta universal, versículos 10 y 11 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Cuál doctrina? Pues la que estamos hablando en estos momentos. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando ya terminaba el ministerio del apóstol Pablo, la escritura indica con toda claridad que Pablo como que ya no había muchos milagros, ya no había muchas sanidades cuando estuvo aún con los que se encontraban enfermos. Tal vez porque muchos se estaban fijando demasiado en los milagros, pero se estaban olvidando cuál era el fundamento, que es la palabra de Dios, es la sana doctrina. Incluso, fíjense, tenemos un ejemplo que dejó a Trófimo enfermo allí en Mileto. Allí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 20, el apóstol Pablo dice que no dejó enfermo a Trófimo. Otro nombrecito también interesante. Sugerencia para nombre de bebé. No, dice. No, está bonito. ¿Por qué Pablo no sanó a su amigo a Trófimo? Pues se dan cuenta, ahí tenemos que darnos cuenta de que el hecho de tener don de sanidad no significa que puede sanar a todo el mundo, para empezar. Pero también podríamos decir que otra razón es porque él quería que ahora la gente, en lugar de estar mirando solamente las sanidades, pudieran centrarse en la doctrina. Porque muchas veces he tenido la oportunidad de estar en algunas congregaciones, a veces la gente llegaba con alguna necesidad, alguna enfermedad, y querían que oremos de inmediato por el enfermo. Y yo le decía, no, ¿quieres escuchar? No, pero yo quiero que oren primero. Porque siempre el interés del hombre es primero su sanidad. No les interesa la palabra de Dios. Entonces, Pablo, entendiendo estas cosas, dijo, si vamos a ver otro milagro y es mi amigo, pues todos se van a centrar siempre en lo mismo. No, ahora yo quiero que vean la palabra de Dios, lo que está escrito. Al comienzo de su ministerio, pues, el Nuevo Testamento no había sido escrito. Entonces, tenía que venir alguna señal. Y él sí comenzaba a hacer las señales por el Espíritu Santo de Dios, pero era como respaldo de su ministerio, como respaldo de que Dios estaba con él. Pero ahora, pues había tenido tanto respaldo, había tenido reconocimiento, pero ahora también estaba el Nuevo Testamento. Incluso Pablo mismo escribió el segundo libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento, ¿alguien sabe quién fue? ¿Cuál fue? No digo en el orden que está en la Biblia. El primer libro escrito fue Santiago. Y el segundo libro que fue escrito fue Gálatas. Es decir, el segundo libro fue escrito por Pablo.
Entonces, cuando él llega a un nuevo territorio, ¿cómo iba a acreditar su autoridad? Pues a través de los escritos que ya estaban dados. Antes de eso no había escrito nada. Lógicamente que había alguna señal. Tenía que haber un componente que indique que venía de parte de Dios. Y ese componente eran las señales, eran los milagros y eran los prodigios. Así que después que el texto del Nuevo Testamento estuvo disponible, el énfasis entonces se desplaza de los dones milagrosos a la doctrina bíblica correcta. Ya no a los dones, sino a lo doctrinal, porque eso era lo vital. Y Pablo advierte a los Gálatas, ahí en 1:8, que si alguien no tuviera tal doctrina, aunque fuese un ángel del cielo, que dice, no lo recibas. Aunque un ángel del cielo se te presente, no lo recibas. Ahora, esto no quiere decir que Dios ya no sana, sigue sanando, sino que el énfasis ya no están en las sanidades. Pero el hombre todavía sigue haciendo énfasis en las sanidades. Yo pregunto, ¿Dios sana, sí o no? Pero el énfasis no está allí. El énfasis está en poder ser obedientes a la sana doctrina, en escuchar la sana doctrina, en obedecer la sana doctrina. Quiere decir que pues las señales ya no son tan importantes, porque todo está acá. Todo está aquí en la palabra de Dios. Lo importante es que podamos cada uno discernir cuando escuchamos algo para saber si viene de parte de Dios o no. Mientras que antes tenían que confirmar a través de las señales, ahora no. Lo que está diciendo, a ver, vamos a ver si lo dice igual. Si está fundamentado, si no sacó un versículo del contexto. Porque un versículo solito pues dice lo que sea. Tenemos que ver siempre el contexto. Y dice el versículo 42 del capítulo 9 que estamos leyendo de Hechos: esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aquí vemos que los dones acompañados de milagros se utilizaron para confirmar el evangelio de la gracia de Dios. Mas ahora el enfoque principal ya no deben ser los dones. Dios sana, claro. Pero dice la Biblia, más buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Y en esa añadidura están las sanidades. En esas añadiduras está que Dios interviene a favor de los problemas, las circunstancias que puedan estar atravesando a alguien. Pero lo principal es buscar a Dios, es someternos a su palabra. Versículo 42 acabamos de... Muchos creyeron por esos milagros. Y sigue el versículo 43. Pedro se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Un curtidor tomaba las pieles y las curtía con un ácido. Es decir, la casa donde se alojó Pedro olía un poquito fuerte, ¿no? O sea, era un curtidor. Pero demostró su carácter, estaba siendo ¿qué? Moldeado. No le importó quedarse en la casa de un curtidor. Su carácter estaba siendo moldeado. Imagínense el gran Pedro que era, tan tremendo, tan impulsivo. Así que si tú eres impulsivo, no vaya a ser que Dios te mande a la casa de un curtidor. Y algunos se ríen y dirán, no, pero no sabes cuál es el curtidor que te va a mandar el Señor. Es lo que tú no sabes, ¿verdad? Así que mejor bájale tantito, ¿verdad? Y el Señor, tranquilo, ahí la vas a llevar. Dice, es interesante, dicen que las personas que cuando viajan allá a Israel y pueden visitar Jope, cuando lo van guiando le dice, ve esa casita, hay una casa que está muy deteriorada desde luego,
Dicen, esa es la casa donde se alojó Pedro. Y lo dicen como parte del recorrido turístico, ¿no? Esa es la casa del curtidor. Y todo el mundo dice, wow, ¿en serio? Y todavía huele un poquito. Y ya han pasado varios años. Pues lo que dicen, yo no he ido. Así que no les puedo dar testimonio, ¿verdad? Tal vez en mis vacaciones cuando me vaya a Israel. Ya venga y les cuento, ¿verdad? Pero no. O sea, yo no he ido. Le digo lo que dicen la gente que ha ido allá. Jope es un pueblo pintoresco a la orilla del agua y pues esa casa que está casi en la ribera, ahí, ¿no? Entonces, es algo simplemente parte de la historia, algo anecdótico. Sin embargo, aquí hay algo importante que hay que prestarle atención. Y es al milagro que Pedro hace al restaurarle la vida a esta mujer. Una mujer tan amada en la iglesia de aquel pueblo, esta mujer llamada Tabita. Y esto nos recuerda en cierto sentido el estado de muerte espiritual que caracteriza a todas las personas y que necesitan de un toque milagroso de parte de Dios para poder vivir. Nosotros por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, no podemos tener vida espiritual. Solamente podemos recibir esa vida espiritual a través del Espíritu Santo de Dios cuando viene, nos toca, nos transforma y somos cambiados y somos regenerados y nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Esta vida, hermanos, también, este pasaje nos hace ver de la brevedad de la vida. Nos hace ver que por más espirituales que seamos, por más buenos que seamos, por más santos que seamos, aún estando permanentemente en la casa del Señor, no podemos escaparnos de esa situación que puede llegar en algún momento. Es decir, nadie se puede escapar de esta situación. Puede llegar. Pero lo importante no es que llegue, lo importante es estar preparado para ese momento. Y mi pregunta es, ¿usted está preparado? Miren, ahí en Nepal no supieron que iba a haber un terremoto así como el que hubo. Estaban muy contentos, muy felices. Los turistas llenos de turismo y todo lo demás, y estaban ahí listos para poder escalar, estaban en los diferentes campamentos. Y se vino el terremoto. No vino aviso. Porque el terremoto no avisa. Hasta ahora el hombre no ha sido capaz de poder crear un aparato para poder pronosticar a tiempo o avisar a tiempo, soltar la alarma que pueda uno irse a un lugar seguro. No ha podido desarrollar. Porque cuando uno menos espera, la muerte puede llegar. Y aún estando en la casa de Dios puede llegar. Lo importante no es que llegue, lo importante es si estamos o no preparados para ese momento. Esta vida es muy breve. Es como la flor del campo, dice la Biblia, que hoy está y mañana no. La vida es como la nube. Hoy lo ve por acá, al rato ya está más allá y después desapareció. Así es la vida. Los jóvenes que se creen los dueños del mundo, hoy se creen los dueños del mundo y mañana están ahí que no pueden ni con su cuerpo. Porque la vida se fue más rápido de lo que se espera. De ahí que nosotros tenemos que, cada uno debe ser capaz de considerar siempre esta posibilidad. Porque puede ir a dormir, pero no sabe si se va a levantar. Y no estoy siendo trágico, sino estoy diciendo y haciéndole ver la realidad de las cosas que se presentan. Hemos visto casos de gente que va a dormir y al día siguiente amaneció, se olvidó la estufa prendida. ¿O no es cierto? Y siéndole mejor, estoy poniendo un caso apenas. O si tienen cochera,
El coche se les quedó ahí prendido. Hay diferentes situaciones, hermanos. Es más, un hombre estaba pintando en su casa, se había subido en un banquito así de este alto. ¿Qué tanto es ahí? 30 centímetros. Estaba pintando en la casa un día de lo mejor. Lo había hecho muchas veces. Estaba pintando y cuando pierde el equilibrio del banquito y se viene y se cae, no se volvió a levantar, ahí murió. Él no pensó que iba a morir ahí. Gente que cae de 3 pisos y no se muere, y es de apenas de 30 centímetros y se murió. A lo que yo quiero, hermanos, es que entendamos nosotros que aquí nuestra vida no está segura. Que la única forma de estar segura es en las manos de Dios. Porque si morimos, simplemente morimos para este mundo, pero vivimos para Cristo y eso es lo mejor. No hay por qué temerle a la muerte. Hay que tenerle miedo, ¿sabe cuándo? Cuando uno no está bien con Dios. Por eso es que es importante estar bien con Dios. Por eso es que es importante estar a cuentas con el Señor. Porque una vez que alguien muere, lo único que le queda es enfrentar la eternidad. Por eso es importante siempre estar dispuesto a aceptar esa gracia de parte de Dios, ese don de Dios, la salvación que Dios ha provisto con esa obra sustitutoria de Jesucristo en la cruz. Pero hay que arrepentirse y hay que poner nuestra fe en Jesucristo. Porque así como Él venció la muerte, nosotros también venceremos un día, porque Él nos dará vida y vida eterna. Así que si usted, que esta tarde nos está visitando, aún no está seguro de a dónde va si hoy muere, pues debería considerar poder aceptar la gracia de parte de Dios, de poder verdaderamente aceptar a Él, de poder arrepentirse, de poner su fe en Él como su Salvador personal y poder obtener la vida eterna. ¿Para qué seguir buscando otras cosas si no la vamos a encontrar? El otro día estuve leyendo una noticia. No me alarmó, pero dije, y algunos todavía siguen tan ciegos. Una noticia del secular, del periódico, ¿verdad? Noticias internacionales siempre me gusta leer sobre tecnología, sobre política, sobre economía, sobre todas esas cosas. Una noticia, tal vez algunos de ustedes que leen noticias, ¿cuántos leen noticias? No, puro Facebook nomás, no. Lea las noticias. Puro Facebook, imagínense. No. Dice, había un científico, no recuerdo si es la Universidad de Toronto, no estoy seguro, no recuerdo, pero decía que existe una probabilidad altísima que para el año 2040, que no es muy lejos, no haya que comer. Así de graves estamos. Y daba toda la explicación, hermanos, científica. Para el año 2040, yo no sé si usted va a llegar al año 2040. Tal vez Cristo venga antes. Los jovencitos que creen que van... De 2040 son 25 años. Y 25 años en un abrir y cerrar de ojos se pasaron. No va a haber que comer. Y fíjense, y la gente tratando de abarcar más, de obtener más dinero, de hacer más negocios y tanta cosa, en lugar de poder acercarse a Dios. En lugar de acercarse a Dios. Qué triste. Pero fíjense, la Biblia es tan
no sé, Dios es tan maravilloso. Allá en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se encontraba ante una familia compartiendo el dolor, por la pérdida de un ser querido, en esta ocasión Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, le dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y ese creer es obedecer. Si tú crees en Dios, tienes que obedecerle. Y un tiempo después, queriendo reafirmar la confianza de sus seguidores, sabiendo que Él triunfaría sobre la muerte y que iba a compartir esta resurrección con todos los que le sigan, recuerdan ustedes, y Él dice lo siguiente: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo pregunto, ¿no son palabras alentadoras? No son palabras que, wow, Señor, no, o sea, a mí qué me importa morir. O sea, eso, o sea, lo que me insulten, lo que me, ahora tú eres hermanito, eso es nada, porque yo voy a vivir con mi Señor. Se dan cuenta que, o sea, todo lo que pueden decir de nosotros queda, o sea, le queda guango a las promesas que Dios nos hace. No sé si entendemos eso. O sea, esto son promesas genuinas y reales de un Dios que nunca ha mentido, de un Dios que siempre ha dicho la verdad, de un Dios que lo que Él ha dicho siempre lo ha cumplido. ¿Cuántos entienden eso? O sea, entonces eso nos debe ser a nosotros que nuestra fe, ¿qué cosa? Crezca. Que al contrario podamos amar más a Dios. Y si usted todavía no es creyente, que puede decir: no, pues ese Dios sí es extraordinario, nunca lo había conocido en esa faceta, nadie me había explicado quién era el Dios de la Biblia, pero yo le quiero también a ese Dios. O sea, un Dios que tiene control sobre todas las cosas, y aún sobre la vida suya y mía. O sea, ese es el Dios que nosotros venimos a servir. Es el Dios por el cual nosotros nos desvivimos. Es el Dios por el cual nosotros sacamos el tiempo y venimos y estamos en su presencia. Y no venimos con esa carga de: ay, es jueves, tengo que ir a la iglesia. Sino: wow, es jueves, al fin llegó el jueves, voy a la iglesia para poder alabarle, exaltarle, pero también voy para que me hable. Ese es el Dios que nosotros alabamos, que nosotros adoramos, que nosotros exaltamos. Y al que de repente usted no lo conocía, pero se lo estamos presentando el día de hoy, a fin de que usted pueda tomar una decisión firme de decir: yo quiero aceptar esa gracia de parte de Dios. Al empezar les decía que hay una pregunta muy reiterativa de muchos cristianos. Con todas estas cosas que se han estado levantando, el día de hoy existen apóstoles. Y quiero aprovechar este pasaje que hemos estado estudiando para traer la respuesta. Quisiera ir a Hechos capítulo 1, versículo 21. Del 21 hasta el 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Había características. ¿Cuál características? Que tenía que haber estado con todos los discípulos desde que fue bautizado hasta que ascendió. Para ser un apóstol es una característica, ahí está la condición, ¿cierto o no cierto? ¿Captamos la idea, sí o no? ¿Ok? Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Matías cumplía esos requisitos. Es decir, para que alguien sea apóstol de Jesucristo, tiene que haber visto presencialmente a Jesús.
Y aquí pone la condición, para ser parte de los 12, tenían que haber estado, cuando fue, ¿qué cosa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ascendió. Entonces yo pregunto, ¿en estos días habrá gente así? Ok, estamos viendo características de un apóstol. Ahora, por lo tanto, podemos decir que apóstoles de Jesucristo, de acuerdo a estas características, el día de hoy, ¿qué cosa? No hay. No hay. Ahora, aparte de estos 12 apóstoles, hay un caso especial. Y Dios hace excepciones porque Él es soberano. Y Él hace las cosas como Él quiere. ¿Cuántos entendemos eso? Pues que Él es Dios. ¿Y qué le vamos a poder discutir? Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos. Si dice de todos, ¿qué está diciendo? Que no hay más. Está al último de todos los que van a ser. Como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Primero observe que Pablo mismo no se incluye con los 12, porque Matías era el reemplazo de Judas, no Pablo. Es decir, podríamos decir que Pablo es harina de otro costal. Por un caso excepcional, aquí lo está narrando. Sin embargo, Pablo es un apóstol, pero tiene un apostolado diferente. Él tiene el apostolado de los gentiles. Los 12 apóstoles de Cristo fueron enviados ¿a quiénes? A los judíos. Pero el apóstol Pablo, su ministerio abarcó a todos los gentiles. Entonces, después que Pablo, nadie ha visto a Jesucristo. Porque es una característica. Yo pregunto, ¿Pablo lo vio a Jesucristo, sí o no? Pues sí, y eso lo hemos visto. Entonces, lo vio personalmente. Y Cristo se reveló a sí mismo y no se ha vuelto a revelar a nadie más después de Pablo. Por lo tanto, no hay nadie más que pueda ser llamado apóstol. Característica, haberlo visto cara a cara. Es una característica fundamental. Por lo tanto, el día de hoy nadie puede ser apóstol, como los 12 o como Pablo, nadie. Además, cuando vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento nos instruye a ordenar o a establecer pastores y diáconos. Y no habla de apóstoles. No dice hay que establecer apóstoles. Por lo tanto, por ahí ya tenemos que ir entendiendo que el apostolado ya no continúa. Ahora, sin embargo, y aquí quiero que presten mucha atención, que no haya confusión. Existen apóstoles, vamos a llamarle así, en la iglesia que forman parte del liderazgo y que sirven para perfeccionar a los santos. ¿Cómo es esto? Ahora se lo explico. Porque alguien le va a preguntar, ¿qué dice Efesios 4:11 al 12? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos entender? Porque aquí en Efesios nos está diciendo, ¿qué cosa? Que hay apóstoles. Pues la palabra apóstol viene de una palabra griega, que es sinónimo de una palabra en latín que nosotros hemos cogido. La palabra misionero. La palabra misionero viene del latín, que es la misma palabra en hebreo que se llama apóstol. Es decir, uno, apóstol, si vamos a decir,
es uno que es enviado. Eso significa uno que es enviado. Y en estos tiempos, ¿quiénes son los que son enviados? Pues los misioneros. Entonces, a fin de que no haya confusiones, en lugar de decir apóstol, porque eso está en griego, perdón, no dije hebreo, no, en griego, no, usaremos la palabra misionero, que es la que usamos actualmente, que es la misma palabra. Porque un misionero edifica o no edifica al cuerpo. Pues sí, ahí está. Es decir, tenemos que tener bastante cuidado en ese sentido. Porque para ser misionero se requiere de un llamado especial también. Un llamado especial porque, por ejemplo, hay algunos de ustedes que le dijo, hermano, ¿se iría de misionero? No, dice, ¿y si no como tortillas allá? Imagínense. Porque no todos tienen la capacidad de poder adecuarse a las comidas, a la cultura, a la forma de expresarse. No es fácil, no crea que es fácil. Aún mandándole aquí a Guatemala, ¿no les va a ser fácil? ¿En serio? Ay, es que extraño a mi familia, mejor me quiero regresar. Pues no. Oh, es que ya vine acá y estoy 3 meses y nadie se ha convertido. Algunos no sirven para misioneros. O sea, ser misionero no es cualquier cosa, hermanos. Tenemos que orar por los misioneros en todo caso. Tenemos que orar por los misioneros. Pero que de repente Dios lo quiere mandar a uno de ustedes. Ay, no, dice, como que se esconden. Yo no los voy a mandar, haciendo que no se preocupen. Si el que los va a mandar va a ser el Señor, en caso que los mande. ¿No? Así que para nosotros mejor sería usar el término misionero en vez de apóstol a fin de evitar esta confusión. ¿Estamos claros? ¿Ok? Y esto nos lleva al último punto que vamos a tratar. El discernimiento del ministerio de un falso apóstol. 2 Corintios capítulo 11, versículo 12 al 15. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles. Fíjese, entonces hay falsos apóstoles. Mire usted, hay falsos apóstoles. Obreros ¿qué? Fraudulentos, que hacen fraude. Qué tremendo. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién se disfraza? Satanás. Entonces hay que tener cuidado. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, en la Biblia se mencionan falsos hermanos, falsos profetas, falsos maestros y ahora falsos apóstoles. Y los falsos apóstoles son obreros fraudulentos. Son hombres que fingen ser obreros verdaderos, que fingen ser ministros, pero lo hacen con una finalidad. ¿Cuál? Engañar. Entonces, ¿dónde encontraremos los falsos apóstoles? Pues en las iglesias, claro. En las iglesias. Y como dice el versículo 13, se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Y cuál es la marca distintiva de un apóstol de Cristo? Pues ya vimos las señales que acabamos de ver. Y aparte que tienen que haber visto a Cristo. ¿Alguien lo cumplirá? ¿Sí o no? Los falsos apóstoles, fíjese algo importante aquí. Los falsos apóstoles van a tener las señales de apóstol. Las señales que vimos de apóstol que mencionaba el apóstol Pablo. Van a echar fuera demonios, van a hablar en lenguas, van a tener don de sanidad, pero es un disfraz, porque es falso, porque es fingido, porque no es cierto, porque no es verdad. No son ministros de Dios, sino son ministros de Satanás. Y a pesar de que se disfrazan como ministros de justicia, es decir, como pastores, como predicadores, como maestros, son ministros de Satanás. Según de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando
y siendo engañados. Es decir, muchos, estemos atentos, muchos no lo hacen a sabiendas. Son engañados. Y al ser engañados, ¿están engañando a qué? A todo su rebaño. Por lo tanto, tenemos que tener misericordia, orar con misericordia para que Dios le alumbre su verdad. O sea que alguien les engañó y ellos se la creyeron. Alguien les enseñó la mala doctrina. Y como no tenían sentido común de juzgarlo por la Biblia para retener solamente lo bueno, ¿qué hicieron? Pues se lo tragaron todo. Y eso están enseñando, eso están pasando a esa mala doctrina a otros que también siguen siendo engañados. Es triste. Fíjese lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, escúcheme bien, ahí está, con gran poder y señales, ¿y qué? Y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Recuerda, hermano, que el diablo tiene poder, que puede hacer señales, que puede hacer prodigios, que puede hacer milagros. ¿Entiende esto? ¿Entiende sus implicancias? Hay falsos apóstoles hoy día que hacen señales para engañar. Porque no todas las señales y no todos los prodigios y no todos los milagros vienen de parte de Dios. Por eso que tenemos que tener bastante cuidado. No solamente mirar los milagros, mirar lo que hablan y si lo que hacen está de acuerdo a toda la palabra de Dios. No un versículo, a toda la palabra de Dios. Porque como dice en Mateo 7:21, que es un pasaje que lo hemos visto reiteradas veces, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es cierto, lo hicieron en el nombre de Él, pero una mala doctrina, una mala enseñanza, pero usaron el nombre del Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y qué triste, porque muchos van a creer que están en lo bien, que están en lo cierto, que están en la verdad, pero siguen en la mentira. Por lo tanto, hermanos, no seamos ignorantes de las maquinaciones de nuestro enemigo. Hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que conocer la Biblia, hay que amar la Biblia. Hay que amar la palabra de Dios. Y cuando escuchemos algo, siempre vengamos a compararlo con la Biblia y retener siempre lo bueno. De ser así, vamos a hacer una iglesia que evite el engaño de cualquier falso que por ahí encontremos. Seamos una iglesia que ame la verdad, que amemos su palabra, la palabra de Dios, pero sobre todo que estemos dispuestos a obedecerla.